De nuevo aquí, amigos televidentes, una vez más en este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leonardo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, una de las cosas que tenemos que ver ahora es la gobernación del Banco Central. Y como a mí me gusta opinar, pero yo dejo al experto primero. Don Leo, dígale al país cuáles son sus aprensiones, los motivos de nuestro amigo Valdés Savills como gobernador del Banco Central. Alejandro, a mí no me gusta hablar de personas, a mí me gusta hablar de instituciones, ¿verdad? Y de políticas implicantes a la política pública. En este caso, la semana pasada yo hablé de la gobernación del Banco Central porque tiene mucho frente abierto, ¿verdad? De gente que quiere hacerlo saltar. Yo no quiero hacerlo saltar porque yo no tengo gobernador preferido. No. Yo le doy seguimiento a los resultados, a la función del Banco Central, en primer lugar, a la misión que tiene la Junta Monetaria como organismo rector de las políticas monetarias, financieras, cambiarias, entre otras cosas, del Banco Central más que Valdés Alviso. Yo hice una mediana defensa de él el viernes pasado, pero también yo explicaba cuál es el mejor gobernador del Banco Central. Entonces, mientras cualquiera que esté ahí tenga sobre 10,000 millones de dólares en la reserva bruta, no va a haber muchas dificultades, exceptuando que la situación de la recomposición de la estructura de costos y los precios, incluida la especulación, lo tiene en cuestionamiento. Es decir, los precios están creciendo independientemente de que la tasa cambiaria se mantiene estable. ¿Entiendes? Es decir, teníamos tasa de 59 hasta 60 por 1 y los precios respondían de una manera determinada, pero nunca la inflación superó el 4.5% acumulada. Entonces, aún manteniendo una tasa de cambio estable en 56 puntos tanto, más o menos de la banca comercial, que no llega a 57 por 1, entonces tenemos una reestructuración de los costos de producción. Han dicho, incluido ministros que yo respeto mucho, que eso se debe a factores internacionales. Ahí hay una combinación. ¿Cuál es la cuestionante que yo tengo? El Banco Central acaba de decir que el mayor sector que ha crecido, para que tú recuerdes mi discurso aquí en este programa, es el sector construcción, que ha crecido un 54%. 54%, pero la posición de los constructores es que los costos de la materia prima se han incrementado sobre un 30-36%. Entonces, el resultado del crecimiento económico. El resultado de crecimiento no es por el incremento, sino por los aumentos de precios que se derivan también en un aumento de las recaudaciones por importación, por el asunto del arancel y del ITEVIS que se cobra también. Entonces, oye Alejandro, lo que yo estoy defendiendo, y tú sabes donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo participo, esta es una coyuntura histórica para la República Dominicana, de hacer una real transición a la transparencia, al cumplimiento y a un cambio que se ha planteado en términos políticos, pero el cambio no se da solamente en el ambiente político. El cambio tiene que ser sociocultural, económico, tecnológico, ambiental, y entonces también tiene que ser de carácter político. Esos son los indicadores del desarrollo, ¿verdad? Hay una serie de indicadores que para tú lograr realmente sostenibilidad, tú tienes que manejar esos indicadores. Y si el crecimiento, no dejemos, yo no soy opositor de nadie, yo soy un economista del Cibao, de Santiago, nunca me he querido ir de aquí, pero todo el que me conoce sabe que yo estoy del lado del pueblo dominicano. Si yo me afano porque mi familia esté bien con mi trabajo y el de mi esposa, pero yo también quisiera que el pueblo dominicano prospere. Y yo sé que el interés del gobierno, particularmente del presidente, ¿verdad?,
es que el pueblo mejore sus condiciones de vida. Entonces, si tú dices que el sector construcción creció 54%, debe explicarlo. Tú debes explicar a qué se debió. Debe decir lo que nosotros dijimos anteriormente. Es que la gente está comprando, tiene más acceso a recursos para comprar bienes inmobiliarios, para soluciones habitacionales. No. Todavía no está. La gente está muy pendiente y hay que buscar los datos de cuánta gente ha aplicado a Mi Vivienda, el programa de vivienda del gobierno. Todo el mundo está aplicando porque quiere una vivienda humilde, Mire, la cual está pendiente de que se le va a construir y a entregar, pero todavía no se entrega, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento, te hablo de zona franca, el crecimiento de zona franca, que anda por alrededor de un 34% según el Banco Central. Entonces, todo eso hay que valorarlo y darle explicación, porque en este proceso que yo entiendo de transición política y económica de la República Dominicana, la transparencia es lo que nos va a dar lugar a que la gente crea realmente lo que le estamos presentando. De ahí que yo quisiera que todos los funcionarios, incluido el gobernador del Banco Central, a la hora de dar informaciones de esta naturaleza, piense en el compromiso que el presidente Abinader está asumiendo con la población y el nivel de aceptación que el presidente está obteniendo, porque cuando tú das informaciones que la gente no siente que esas informaciones se corresponden con la realidad o con lo que la gente está viviendo, entonces la gente va a poner en cuestionamiento eso. Y este gobierno no se puede dar ese lujo. Bueno, porque la gente votó masivamente por el PRM y el presidente Luis Abinader porque quería una situación distinta a la que estaba pasando anteriormente. O es que no quieren hablar de esto, o es que tienen miedo. El que tiene miedo, sea quien sea, que se busque un gato prieto, como dice un narrador deportivo muy prestigioso de aquí de la ciudad de Santiago, ¿verdad? Que no voy a mencionar su nombre por respeto a él. Pero este no es un problema ahora mismo de inflar situaciones, sino de ser transparente a la población. El presidente Abinader tiene un nivel de credibilidad y de simpatía histórico en la República Dominicana, pero habían otros presidentes que tenían un nivel parecido al de él y que terminaron en un nivel de credibilidad que yo no me atrevo a decir de qué nivel es la credibilidad de esos personajes, ¿verdad? Pero los funcionarios, incluido el gobernador del Banco Central, es el primero que tiene que garantizar, explicarle a la población. ¿Tú quieres que te diga una cosa, Alejandro? Mira, la tercera vacuna, si lo hubiesen manejado con un nivel de información adecuada a lo que la gente recibe, percibe y la gente interpreta, todo el mundo estuviera vacunándose sin cuestionamiento, pero no se manejó como debía manejarse estratégicamente hablando. Porque tú decís, viene la tercera vacuna después de la segunda sin explicar claramente que es un reforzamiento, entonces eso se convierte como una suerte de boomerang al resultado exitoso que ha tenido la República Dominicana y particularmente el gobierno en lo que es el manejo, la gestión de la pandemia del COVID-19. Yo hablo del Banco Central, yo hablo de ese crecimiento que está planteando 13,4%. Óyeme, si la economía crecía 5 a 6% en 30 años y la gente no sentía que lo estaba mejorando las condiciones de vida y la economía crece 13,4% y la gente no siente que lo está beneficiando, la gente no va a creer en ese crecimiento económico. Entonces hay que ser inteligente. Sí, déjeme explicar algo. Tangencialmente yo trabajé en una de las mesas por el asunto de los precios. Yo llevé lo mismo que el día 8 de junio se le mandó al presidente de la República con respecto a los precios. Uno de ellos es que el aumento de 48,000 millones de pesos en aduanas e impuestos internos en los primeros 5 meses del año es debido principalmente al aumento de los aranceles e impuestos de las mismas mercancías que se importaban en el 2019. Me entiendo. O sea, si usted trajo de fuera
vamos a ponerlo en miles de millones, en 100.000 millones de dólares, ¿verdad? 10.000 millones de dólares de importaciones. Pero para transportar eso utilizaba en ese tiempo un 2.5%. Entonces usted tenía 25.000, o sea, 2.500 millones, 10.000 millones, 2.500 millones tenía usted de costos de flete. Y un 2%, o sea, 100 millones, o sea, 2.600 millones, costo y flete. Los mismos 10.000 millones de dólares, amigos televidentes, que estamos importando desde China, al mismo precio, cuesta, en vez de un 2.5% de transporte, cuesta ahora un 8% más. Alejandro. Entonces el impuesto... Escúchame, mira un dato que te doy. Por lo que te digo que la transparencia ayuda muchísimo a la inteligencia. Si la gente supiera eso, supiera cómo son las cosas, cuál es el crecimiento. Oye, a la inteligencia, al imaginario social colectivo de la República Dominicana hay que manejar la cosa sencilla, transparente y con responsabilidad. Anteriormente, el crecimiento económico se decía que era resultado del incremento en el endeudamiento externo e interno, ¿verdad que sí? Entonces, si ahora el crecimiento se va a dar sobre la base del incremento de los precios y de la inflación, son dos cosas distintas, pero muy parecidas. Totalmente diferentes. ¿Entiendes? Entonces, yo no soy el abogado del presidente Luis Abinader, pero mira, la República Dominicana, el pueblo dominicano construyó en su imaginario una esperanza, ¿entendiste? Construyó una esperanza y dijo, vamos a producir un cambio para que ese cambio mejore la condición de vida de la sociedad dominicana. Entendemos que estamos en una pandemia y en una pandemia eso genera una crisis planetaria y esa crisis planetaria de la que somos parte de nosotros no se puede esconder. Ahora, hay que manejar la cosa con mucha inteligencia porque la gente quiere un cambio, la gente quiere conducta diferente, la gente quiere, mira, sin que sea el tema, Alejandro, cuando yo vi en Santo Domingo, en varios lugares de clase media y media alta, tocando cacerola por el asunto del señor Jean Alain Rodríguez, tocando cacerola, es una manifestación de sostenibilidad de lo que la gente había venido planteando. Transparencia, enfrentamiento a la corrupción, cero impunidad. La gente quiere eso. Entonces, esa línea hay que seguirla, hay que coger la seña. ¿Entiendes? Entonces, yo no quisiera que ahora se rearticule un discurso opositor, porque no le beneficia al pueblo, en términos de que el crecimiento de la economía se da como resultado del incremento en los precios. Y que ese incremento en los precios es resultado del incremento en los commodities a nivel internacional, por un lado, porque si los commodities están caros y nosotros tuviéramos capacidad de respuesta a producir internamente esto, entonces la que cosa comenzar a producir esos commodities, amigos televidentes y Leonardo. Es que debió haber de un día para otro. Debió haberse hecho hace tiempo, porque hace tiempo debió comenzar. Parte de esos commodities, aquí los únicos productos de ciclo largo son el plátano, la yuca, la batata, que duran entre 10 y 12 meses. Pero muchos de los cultivos de consumo masivo, maíz, desde 90 días a soya, 180 días, ¿entiendes? Entonces, todo eso hay que manejarlo. Mi discurso sencillamente es de que tenemos que ser inteligentes, de que hay que respetar la inteligencia colectiva del pueblo, porque el pueblo dominicano no es un pueblo cualquiera, ya es un pueblo informado, ya es un pueblo que está muy pendiente de lo que se le dice con relación a lo que aspira que le llegue a ese pueblo. Bueno, vamos a una pausa, amigos televidentes, y volvemos en breve.